Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos nuestras amigas y amigos de Cultura Bike México. Fíjense nomás, nos encontramos acá en otra emisión, en otro capítulo de Diálogos por la Movilidad y la Seguridad Vial en su segunda temporada. Y miren nomás qué invitadaza tenemos Hola amigo, el día de gracias. hoy. Fanny Duarte, ella es regidora, por si no la conocen, por Hermosillo y también defensora del derecho humano a la movilidad, bueno, también a la movilidad y la seguridad vial, pero en sí los derechos humanos de todas y de todos en esta ciudad. Y te agradecemos mucho que nos hayas aceptado la invitación a dialogar sobre lo que es, también entra en nuestra ciudad, las ciudades de México, el derecho que tenemos a la seguridad vial, el derecho que tenemos a movernos, diferente al automotor, por ejemplo en bicicleta, lo que es la micromovilidad, ¿no? Y bueno, nuestras invitadas, invitados que están viniendo, que ya serías tú la segunda en esta segunda temporada, pues nos gustaría saber cuál es su visión de ciudad, cómo debería de ser una ciudad para los humanos, para las personas que habitamos pues en estos lugares que por las tendencias nacionales e internacionales la gente está yéndose de lo rural hacia las ciudades, ¿no? Hacia lo urbano. Entonces, pues hay que resolver ciertas problemáticas, ¿no? Así es, Sebastián. Primero que nada, saludos a toda la comunidad de Cultura Bike México. Aquí toda la cantidad de seguidores que siempre has tenido en Facebook por los temas tan relevantes que manejas, porque son del día a día. Reconocer pues tu trabajo también, tu lucha acá en Hermosillo y en Sonora y a nivel nacional por la movilidad alternativa, por el derecho a la movilidad. Y como lo bien mencionabas, en mi caso soy abogada, actualmente estoy como regidora y soy especialista en derechos humanos. Tengo una especialidad en la misma materia por la Universidad de Castilla-La Mancha. Soy abogada por la Universidad de Sonora y actualmente en el Cabildo presido la Comisión de Derechos Humanos del Ayuntamiento. Entonces desde ahí, pues tú sabes, en la ciudad de Hermosillo nos hemos enfrentado a varias realidades que tienen que ver con esta defensa de la sana movilidad en la ciudad, con priorizar la movilidad peatonal, la movilidad alterna, ¿no? Inclusive hasta el tema de los transportes públicos hemos llegado a tocar de manera directa en el Cabildo y siempre vamos a estar luchando por eso, pero no nada más por el tema de estar como regidora, sino precisamente nosotros como ciudadanos, como nos conocimos en el día a día, sabemos que las necesidades de las y los hermosillenses son las mismas. Trabajemos en el norte, trabajemos en el sur, vivamos en una colonia abundante, opulente, o vivamos en una colonia popular. Hermosillo sigue siendo una ciudad que en temas de movilidad nos falta todavía seguir velando por los derechos humanos, ya que a veces parece que nos importa más el derecho del carro, ¿verdad? Sí, ¿y por qué crees que sea eso? Esa es una pregunta Sí. que nos hacemos. Yo me la hago todos los días y me hago también la pregunta esta de cómo bajarle a los siniestros viales y en este caso graves y fatales, ¿no? Porque también Hermosillo, desgraciadamente, está en los primeros lugares per cápita a nivel nacional. Sí, precisamente Sebastián, es una de las problemáticas que me encontré ahora, pues al estar dirigiendo o estar representando a la ciudadanía acá en el ayuntamiento, de qué manera nos damos cuenta que Hermosillo creció con una lógica vial a favor de los vehículos, una tradición, una visión heredada por el país con el que hacemos frontera en el norte, una visión heredada por los Estados Unidos. Sabemos que inclusive en los análisis de los expertos y las expertas en movilidad se hace esta comparación en cómo desde los Estados Unidos se construye la infraestructura y a veces hasta los parques vehiculares, a veces hasta los espacios de estacionamiento, las áreas para los vehículos son inclusive hasta más amplias que las propias plazas, más amplias que los propios estadios, más amplias que las propias escuelas. Y Hermosillo comenzó a crecer con esta lógica, con esta tendencia. Sin embargo, nos damos cuenta que a pesar de ser una ciudad capital, apenas estamos llegando a 1 millón de habitantes y es aquí cuando realmente surge la problemática en la que, a ver,
voy a ir dando datos, vamos a ir dándole datos a la audiencia. Sí, de eso se trata. Para que, exactamente, para hacer una charla informada. Sí, claro, exactamente. Eso es otra cosa que característica de Cultura Bike México. Nosotros no hablamos nomás por caprichos o porque se me ocurrió o algo así. Nosotros hemos buscado siempre tener una razón pues objetiva, no solamente el sentido común, que a veces como que nos hace falta el sentido común en ciertas situaciones, pero sí informados y basados en evidencia, y también en este caso nosotros, y lo decimos abiertamente, es defender la narrativa del derecho humano a la movilidad y la seguridad vial que ya está en la ley, ¿verdad? Y reforzado con argumentos, en este caso técnicos, basados en evidencia, y las experiencias también de los que más sufren la falta de ese respeto al derecho. Entonces, bienvenidos a esos datos. Así es, fíjate que el Hermosillo se fue construyendo de esta manera, con esta lógica, como lo comentaba, no solo por una perspectiva en la que geográficamente pues nos llegan esas tendencias de infraestructura derivado que somos frontera. No solo por eso, sino que también hay intereses económicos alrededor de que las ciudades crezcan con lógicas vehiculares, más allá que con las lógicas de los derechos a favor de la movilidad. ¿Y qué sucedió en Hermosillo? Actualmente apenas rondamos el 1,000,000 de habitantes, es lo que comenzaba a narrar e ir comentando por qué Hermosillo llegó al punto en el que estamos. Hermosillo apenas llegando al 1,000,000 de habitantes y sí siendo una ciudad capital, resulta que la infraestructura, el crecimiento horizontal de la ciudad, lo vemos que tiene una lógica que inclusive como si fuéramos más número de habitantes, ¿no? Vemos una ciudad amplia, vemos una ciudad que, si bien sabemos que nuestro territorio abarca zona rural, inclusive hasta la costa, hasta Bahía de Quino, la ciudad no tiene por qué crecer en una lógica horizontal si no va a garantizar el derecho a la movilidad, ¿no? Y otros derechos. A la vivienda digna, a los servicios, etc. Exacto. Porque inclusive ahora ya llegamos a vivir en una ciudad en la que, a pesar de tener una lógica a favor del automóvil, vemos que ya ni siquiera las vialidades se dan abasto. No solo en un tema de tránsito, no solo en un tema de parque vehicular, sino en un tema de infraestructura. ¿Por qué? Porque ya comenzamos a ver la ciudad pues con vialidades hechas pedazos, agotadas por los baches, o inclusive las colonias que están dentro del casco urbano de la ciudad, pero que siguen con vialidades sin pavimentarse, ¿no? Entonces, Hermosillo actualmente tenemos 1,000,000 de habitantes, pero, dato duro, ¿cuántos vehículos crees que son en total? Pues he escuchado que son muchísimos, pero no tengo así como que un dato exacto, porque dicen por aquí un dato, luego dicen otro dato por acá, y luego escucho hablar, por ejemplo, el dato que yo escuché del jefe de tránsito, el vocero de tránsito de Hermosillo, que estaba hablando de hasta de 1,200,000 autos. No sé si sea tanto, pero se me hace mucho, pero andamos creo que cerca de eso. Así es, precisamente aquí es donde la ciudad en la actualidad nos damos cuenta que la lógica con los números, con los datos duros, nos damos cuenta que la lógica del crecimiento demográfico, en este caso la cantidad de habitantes que estamos en la ciudad, ya inclusive se vuelve lógica la comparativa de la cifra de los vehículos que hay en la ciudad. Registrados en Hermosillo, los vehículos ascienden a los 800,000 registrados. Y hay que recordar, o sea, los que están dados de alta en la agencia fiscal con placas con domicilio en Hermosillo. Pero hay que recordar también que el parque vehicular de Hermosillo pues cuenta con esta dinámica de vehículos que transitan no reconocidos por el gobierno de Sonora, que a lo mejor están transitando de manera legal, pero que no están adscritos a los expedientes, supongamos, o a la agencia fiscal en el estado de Sonora, y mucho menos en Hermosillo, ¿no? Entonces ahí es cuando el parque vehicular asciende o supera la cantidad del 1,000,000 del que se hablaba acá en la Dirección de Tránsito en Hermosillo, en el ayuntamiento. Pero precisamente ahí es lo que yo comentaba a la audiencia. ¿Por qué en Hermosillo vemos esta lógica, se le dice en los colectivos de movilidad, esta lógica cochista, ¿no? Sí, carropatriarcal. Sí, la lógica carropatriarcal. ¿Por qué la vemos? Pues no solo como comenzaba a plantear el contexto, no solo porque estamos como Hermosillo influidos por esta lógica de infraestructura
que se desarrolló en Estados Unidos, que sabemos que la máxima industria que tiene Estados Unidos a nivel histórico y a nivel mundial son solo dos, y es la industria armamentista y la industria vehicular. Entonces, obviamente, o sea, las más grandes industrias, las más grandes armadoras y todo, pues son de marcas gringas, ¿no? Ya sabemos cuáles son. Ellos le dieron, es más, ellos inventaron la industria del automóvil con la Ford, ¿no? Ellos le dieron origen a esto. ¿Qué sucede? Pues Hermosillo adquiere esta lógica de formación de ciudad. Comenzamos a ver estos mismos contextos que te planteaba que se ven en Estados Unidos, que vemos en Hermosillo, que es un espacio de estacionamiento más grande que las propias plazas, más grandes que las propias universidades, más grandes que los propios estadios. Y ahí es cuando decimos, bueno, es que ya ni siquiera, ya no hablemos de las personas que caminan, la ciudad ya no está hecha para las personas en general, ¿no? Y cuando nos vamos a los números, pues vemos esa realidad. Oye, resulta que ya están transitando más vehículos en Hermosillo que el número de habitantes. ¿Y qué es lo preocupante? De ese 1,000,000 de habitantes que somos en Hermosillo, el 1,000,000 de habitantes no contamos no pasamos de los 16 años como para tener la capacidad de conducir. ¿Qué sucede? Pues es que hay personas en Hermosillo, pues que a veces hay 2 vehículos per cápita. Porque Hermosillo pues es una ciudad que tiene la capacidad económica para hacer para tener este tipo de economía, es decir, que en una familia puedan tener más de un vehículo. Sin embargo, hay casos en los que una sola persona tiene más de un vehículo. Y aquí no estamos cuestionando si le alcanza o no le alcanza, pero estamos hablando de esta lógica de vivir en una ciudad y construir una ciudad y promover, que ahí es en lo que no estamos a favor, promover una ciudad que tenga en el centro no a la ciudadanía, sino a la ciudadanía que puede vivir con ciertas herramientas. Sí, exactamente. Tener un auto no es un derecho, sino que es una herramienta para poder vivir. Pues sí. Pues básicamente, es un lujo. Entonces, el segundo carro, pues más todavía, sí, ¿no? Exacto. Así, pero con todo respeto, si quieres tener 4 o 5 autos, ese es problema tuyo, pero lo que personal, ¿no? Es una decisión personal, pero aquí lo que nosotros buscamos, y bien lo dices, es efectivamente que compartirles a nuestras amigas y amigos que están viendo y que van a ver posteriormente este programa de diálogos por la movilidad y la seguridad vial, que no es por generación espontánea, como lo estás ahorita argumentando, que los hermosillenses somos cochistas porque así nacimos, ¿no? O sea, porque nacimos con el ADN, un auto en el ADN, ¿no? Es porque las políticas públicas se han enfocado hacia allá, tratando de copiar primeramente un modelo extranjero norteamericano de nuestros vecinos del norte, por un lado, pero por otro lado, ¿por qué? Por conveniencias o por intereses. Así es, y aquí el detalle está pues ya les platicamos cómo Hermosillo fue adquiriendo a nivel histórico esta lógica a favor de los vehículos. Sin embargo, la responsabilidad de los gobiernos, que es aquí donde siempre trato yo desde la Comisión de Derechos Humanos del Ayuntamiento, señalar cuál debe de ser la prioridad del actual Ayuntamiento de Hermosillo. Y no solo del actual, sino de los posteriores ayuntamientos. ¿En qué sentido? La responsabilidad de nosotros como autoridades, ya sea un gobierno municipal, o sea un gobierno estatal, o los federales inclusive, es, como bien lo mencionabas tú, garantizar los derechos. Y en este caso estamos hablando de garantizar el derecho a la movilidad, y la adquisición de un vehículo no es un derecho, ni siquiera, o sea, la movilidad sí está en la Constitución, es un derecho constitucional. Hay leyes generales, ¿no?, sobre la movilidad, pero no hay en ninguna parte de nuestra Constitución un derecho humano reconocido a la posesión de un vehículo automotor. ¿Que sí puede existir? Claro, existe en el 5º constitucional el derecho a la libertad laboral. Todas y todos podemos dedicarnos al trabajo que querramos, siempre y cuando esté apegado a la ley, a tener la cantidad de ingresos. También tenemos derecho a tener la cantidad de ingresos que consideremos oportuno para nuestro desarrollo de vida, nuestro desarrollo cotidiano. Inclusive sabemos que la Constitución mexicana también reconoce a la vivienda como un derecho humano. Entonces, vemos todos estos accesorios, por decirlo de alguna manera,
que la propia Constitución nos reconoce como derechos, ¿no? La vivienda, la educación, ¿no? Y ¿cuál es la diferencia entre que la Constitución te reconozca un derecho a que sea un tema material? Bueno, pues precisamente que cuando el derecho no lo reconoce la Constitución es cuando el Estado, es cuando la autoridad está obligada a garantizarle a la ciudadanía la adquisición de ese derecho en caso de que sea un derecho material. ¿Cuáles son los derechos materiales? Lo que comentaba ahorita, el tema de la vivienda, inclusive hasta el tema de la salud se vuelve un derecho material y tal. Pero cuando hablamos del derecho de la movilidad, ahí no hay una responsabilidad material de los gobiernos o de los estados por hacer que cada ciudadano tenga un coche, tenga un automóvil. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad material del derecho humano a la movilidad? Pues precisamente poniendo por delante la pirámide de la movilidad, privilegiando la accesibilidad de la movilidad de lo peatonal, de las personas con dificultades motrices, los ciclistas, los motociclistas, el transporte público, y hasta el final de la pirámide, pues en la base, vemos la perspectiva, o más bien la utilización de los vehículos, ¿no? De los carros, de los coches, como querramos llamarle. Pero ¿qué sucede? Ahí la responsabilidad del Estado, materialmente hablando, llega a privilegiar el tema de la movilidad peatonal y el tema de la movilidad alterna. Tan es así, mira, hablando de datos duros, ¿cómo sí lo hemos garantizado en el estado de Sonora? El gobernador Alfonso Durazo ha entregado más de 10,000 bicicletas en todo el estado. Y no solo las ha entregado, se han hasta montado tiendas refaccionarias de bicicletas patrocinadas por el estado, bueno, gestionadas, ¿no? Haciendo una inversión pública para la atención de estas 10,000 bicicletas que están no solo en Hermosillo, sino que se entregaron también a comunidades ya, municipios de la sierra, municipios serranos, sí. Y en Cajeme. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la responsabilidad material del Estado frente al derecho a la movilidad? No garantizarle un vehículo a cada ciudadano, ¿no? Sino primeramente garantizar la movilidad peatonal, la movilidad alternativa por medio de las bicicletas, lo que decíamos, el transporte público. Y si vamos para el transporte público, hablamos de, ahorita ya van más de 30 vehículos eléctricos, o sea, autobuses eléctricos entregados para la visión, como mencionábamos, esta visión de que sí tiene responsabilidad el Estado frente a la movilidad. ¿Y qué resulta? Una de las principales responsabilidades de los propios gobiernos frente a esto, hay algo, a veces a lo mejor se les olvida mencionarlo, ¿no? Porque nos quedamos en esta narrativa del peatón, del ciclista, pero una de las principales responsabilidades materiales del Estado frente al derecho a la movilidad es la infraestructura. ¿Qué más material que la infraestructura, querido amigo? Sí, exactamente. Y ahora yo me voy a poner de entrevistadora. Dime tú, como ciclista que eres, ¿qué infraestructura tenemos ante este tipo de movilidad en Hermosillo? Hacia el automóvil. O sea, eso es lo que hay ahorita. Y no tenemos hay una red ciclista que se le llama la red ciclista de Hermosillo, y hay un mapa donde están, de qué está conformada esta red, de ciclocarriles, sí. Que no es igual a ciclovía, ciclovía es otra cosa, sí. Que también tenemos, poquitas, pero tenemos. Y calles prioridad ciclista. El ciclocarril es aquel que ven, el de las Rosales, ese es un ciclocarril, no es una ciclovía. La ciclovía sí. Es la que va, vamos así, palabras llanas, la que está arriba de la banqueta, a un lado de la banqueta, uh-huh. Que podemos ver, por ejemplo, en el bulevar, la ampliación del bulevar Serna, allá por el Quiroga, por sí. Ahí. Esas son ciclovías. Sí, sí. Y sí, son que es muy la poquitas. Banqueta, la ciclovía y hasta luego, después la calle. Y luego la porque calle. Porque los otros son son ciclocarriles con confibicis. Así separados con un confibici, esas tortuguitas amarillas, ¿no? Que sí. Muy mentado. Los topes que es muy mentado. Exactamente. Y la otra versión es la calle prioridad ciclista, que vendría siendo el carril de extrema derecha con pintado, con la bicicleta abajo pintada horizontalmente ahí, y velocidad 30, donde la prioridad la tiene el ciclista. ¿Por qué? Porque ahí no ocupo una ciclovía o no ocupo un ciclocarril. Eso es lo que está en el papel, pero en la realidad pues está en un 40%, yo creo, más o menos ahí queriéndose sostener. No hay
no hay un plan, un proyecto de mantenimiento permanente, se le da cada año o más, se le da mantenimiento de pintura nomás, dura 3 meses la pintura pintada o 2 meses, y pues no llega a ninguna parte, no están interconectados, etcétera. O sea, realmente en Hermosillo, Sonora, no se ha podido concretar la movilidad, la micromovilidad en este caso, que incluye ciclistas, patinadores, scooters, etcétera. Así es como tú bien lo mencionas, tú como experto y sobre todo como usuario de estas rutas, a todos nos va tocando a veces enfrentarnos, ¿no?, al tema de los cruces peatonales, al tema de el uso del transporte público. Hay algunos que no solo porque tienen condición y conocimiento de la ciudad prefieren andar en bici como tú. Sin embargo, a todos nos ha pasado en Hermosillo esa sensación de inseguridad cuando estamos en las vialidades. Y ya no hablamos, siguiendo con los datos, ya no hablamos solo de la inseguridad vial sobre los vehículos. Es decir, sabemos que Hermosillo actualmente es una de las ciudades con mayor, bueno, más bien la ciudad con mayor siniestros viales en todo México, ¿no? Dato número 2, ahorita tú inclusive lo mencionabas, que ese crecimiento, ese aumento de siniestros viales ya también se transforman en los problemas de salud respecto a esas situaciones de conflictos viales, ¿no? ¿En qué se desencadenan? En la mayoría de los casos, pues al ser accidentes, claro que hay dificultades o hay riesgos de salud o hay consecuencias inclusive en la propia salud de los usuarios de los vehículos, pero también vamos a un punto más allá. Hermosillo ya se convirtió en la ciudad número 1 de personas fallecidas por siniestros viales. Entonces, aquí ya es cuando autoridad tenemos ya doble responsabilidad. Ya no es solo la responsabilidad de hacer que desciendan los siniestros viales a través de pues, una educación vial adecuada o inclusive lo que mencionábamos de aumentar los transportes alternos, de priorizar el peatón y tal. No, ahora también como autoridad tenemos esa segunda responsabilidad sobre las vidas que se están perdiendo por la falta de atención en las vialidades en Hermosillo. Ahora, conocemos la ley, en lo particular conozco la ley general y bueno, hemos participado en esos procesos de creación de la ley a nivel federal y a nivel local también. En la estatal también tuvimos participación ahí. Y yo te pregunto, ¿por qué, de dónde viene esa especie de resistencia para la aplicación de la ley? Te lo comento como abogada, y hasta dónde uno como ciudadano puede manifestarse legalmente para hacer uso, para defender eso que ya está en la ley escrito, y que a veces nosotros, como no sabemos, yo no soy abogado, pues a mí sí me queda bien claro lo que dice la ley, ¿verdad? Pero como no soy abogado, a lo mejor no se me toma en cuenta, o yo mismo como persona no alcanzo a ver la importancia jurídica que tiene. O sea, cuando yo digo está en la Constitución, pues digo, pues es lo máximo en México, ¿no? Es el eje rector, ¿no? Y después en la ley general, pues, no, hombre, pues esto tiene que obedecerse, es obligatorio que se obedezca. Sí. Y luego la ley estatal, pues tiene que haber una transformación, se tiene que aplicar la ley. ¿Por qué no sucede eso? O sea, ¿por qué continuamos viendo que ahí viene otra obra y no le incluyen lo que debería de incluir conforme, por ejemplo, a lo que dice el manual de calles, que vendrían siendo calles completas, donde estaban banquetas completas, señalizadas para personas con débiles visuales, con discapacidad, etcétera, ciclovías, arbolizadas, con áreas verdes, etcétera? ¿Por qué eso no se da si ya tenemos bastante tiempo, casi 3 años, con una ley general activa y obligatoria? Así es. Como tú bien lo mencionas, Sebastián, cuando tenemos un mandato constitucional, se emiten las leyes generales, ¿no?, para precisamente aplicar especificaciones, dar responsabilidades directas, ya sean a los gobiernos de los estados o a los gobiernos municipales. ¿Por qué? Porque hablamos de un derecho humano que hay que pasar al plano de la realidad.
como tú lo planteas, ¿con qué se hace eso? ¿Cómo pasamos de la Constitución a la realidad? Con las leyes generales. ¿Qué sucede? Sigue habiendo muchos pendientes. ¿Por qué? Porque hay momentos, como lo mencionábamos, que las lógicas de la infraestructura de las ciudades, por temas de décadas o por temas de intereses, privilegian este tipo de infraestructura. Lo preocupante aquí es que Hermosillo, al igual que Monterrey y al igual que Guadalajara, en su caso, son de las ciudades que más priorizan el uso del vehículo. Sin embargo, sabemos que la infraestructura de Hermosillo, y volvemos a lo mismo, el número de habitantes no se compara con Monterrey y con Guadalajara. Y no estamos hablando de un tema de megaciudades, no. Estamos hablando de en qué no se compara. El número de habitantes. Y si no tenemos el mismo número de habitantes, Hermosillo no tendría por qué estar viviendo el caos vial que estamos viviendo actualmente. Número 1. Segundo, Hermosillo es la ciudad más endeudada en todo el país, en todo México. La segunda más endeudada es Monterrey, luego Guadalajara y luego Tijuana. Bueno, ¿y en qué se parece? Volvemos a la misma pregunta. ¿En qué se parece Hermosillo a estas grandes capitales? Ahora, tampoco es que nos querramos parecer, porque es lo que yo siempre ando mencionando, qué tan mal planeado está Monterrey. Sí. O sea, el tema de la infraestructura, también ellos se dejaron consumir por una lógica de carro patriarcal. Sí. Está bien claro, en Monterrey está bien claro. Sí, en la que los dejaron ser sede de las grandes industrias de los coches y estaba a punto de irseles a montar Tesla ahí. ¿Y por qué no pudo montarse Tesla? Pues porque no tenían agua, ¿no? O sea, no tenían agua y la propia empresa se dio cuenta. No pudo adquirir el gobernador de Nuevo León el apoyo suficiente para instalar una nueva presa para que le dieran agua a Tesla. Y se fueron tras el río Santa Catarina y se levantó todo el activismo en Monterrey. A mí me tocó firmar, yo estaba allá, me tocó firmar de no, vamos para atrás, ¿no? Y le dieron para atrás. Exactamente, y eso estamos hablando de un caso súper reciente. Sí, reciente. Entonces, estamos hablando de hace 1 año y medio, hace 2 años y mucho. Entonces, Hermosillo... Comenzamos el año pasado, Hermosillo comenzó a tener esta pugna sobre qué íbamos primero, la ciudadanía o el interés de que esta lógica vehicular siguiera, beneficiando a quien tú quieras, ¿no? Y tuvimos esa visión porque el actual ayuntamiento nos prometió una obra de infraestructura, ¿no? Que nadie pidió, que la construcción del desnivel del Colosio y Solidaridad, ¿no? Entonces, cuando se habla de esta obra, la ciudadanía abiertamente no solo se preocupó porque fuera una obra que tuviera una lógica a favor del derecho humano a la movilidad, como ya lo hemos planteado en el programa y como está planteado en la ley, sino que se habló de que la ciudad tenía otras prioridades. Siempre se planteó que la ciudad tenía otras prioridades, como el tema de la reparación de fugas de agua, el tema del bacheo y ahora pues con los drenajes colapsados por toda la ciudad. Entonces, fue un año en el que la sociedad civil le insistió, al actual ayuntamiento nos insistió, que la inversión tenía que irse en otro sentido. El actual ayuntamiento, el alcalde Astiazarán, insistió, por lo que te comentaba, a veces los intereses de los gobernantes hacen que esta obligación que tenemos en la ley no se cumpla. Pero no es decisión de la ciudadanía y no es decisión de un ente abstracto, no, es decisión de la autoridad no cumplir la propia ley. Ojo lo que estoy diciendo, o sea, estoy hablando abiertamente de que fue decisión abiertamente del alcalde de Hermosillo invertir primeramente en una obra que no aseguraba el derecho a la movilidad y segundo, invertir en una obra que no era prioridad para la ciudad. Y lo más trágico es que aparte de que está llena de opacidad, aún no sabemos cuánto nos costó la obra, en el Ayuntamiento de Hermosillo como regidora y los 6 regidores de la Cuarta Transformación votamos en contra de utilizar el presupuesto para lo que no era prioritario, porque eso inclusive puede ser un desvío de recursos o un uso de recurso indebido. ¿Por qué? Porque a veces vienen los recursos etiquetados de manera muy directa, si va para el saneamiento, si va para el agua potable, si va para la atención de vivienda social, entre otras. Y en el caso de Hermosillo, ¿qué sucedió? Generan esta obra, aunque la ciudadanía ya había manifestado su inconformidad y sobre todo en qué sí se querían invertir, qué prioridades sí tenía la ciudad.
Llega la obra con un sobreprecio, llega la obra con opacidad, llega la obra con corrupción y ahora ahora queda más bien a descubierto cómo Hermosillo derrochó o cómo se malgastó el dinero de un año de la ciudad en una sola obra. ¿Por qué? Que no resuelve la seguridad vial. Sí, totalmente. Y como tú Y lo que dices, está en contra del derecho humano a la movilidad, la seguridad vial, por la prioridad no puesta en la persona. Así es, y es un claro ejemplo de lo que tú mencionabas, porque lo que está en la ley, porque es lo que está en la ley general, porque lo que está en la Constitución no se vuelve una realidad para los municipios. Precisamente, ¿no? Pues por las decisiones de invertir en obras que no tienen esta lógica. Yo recuerdo a nosotros como... Pero está claro, o sea, sí se entiende así como lo entendemos nosotros, que estamos en lucha de que la ciudad sea más a ras de suelo para todas y para todos, o sea, más caminable, con más espacios para las familias. Sí se entiende, así lo estamos entendiendo. Sí, totalmente, y sobre todo el acceso, ¿no? A lo que ciudad. Mencionábamos siempre, el acceso a la ciudad, que si eres universitario, puedas irte inclusive hasta caminando o moverte en tu propia bicicleta, o si tenemos otro tipo de necesidades. Hay que recordar que en Hermosillo, pues el casco urbano se concentró alrededor de la Universidad de Sonora, se fue ampliando, y aunque ahora tengamos las zonas rurales, la zona rural oriente o el poblado Miguel Alemán, el casco urbano de Hermosillo cuenta con vialidades amplias. ¿Para qué? Para seguirlo adaptando a este tipo de movilidad, ¿no? Tenemos el Boulevard Navarrete, tenemos el Boulevard Solidaridad, tenemos el Boulevard Progreso, tenemos el Morelos, el Rosales, el Quino. Tenemos infraestructura vial suficiente lo suficientemente amplia para adaptar no solo las banquetas como nos lo exige la ley a 1,5 metros de banqueta, sino para ir generando estos carriles específicos. ¿Qué sucede? Los ayuntamientos no han tenido esta lógica de no solo priorizar el peatón y las bicicletas, no es eso, es una lógica de seguridad. ¿Por qué? Porque habitar el espacio público hace ciudades más seguras, y tener una cultura vial responsable hace una ciudad más segura. ¿Por qué? Porque no solo protege al que va arriba del coche, sino cuántas veces en el último año vimos varios accidentes, las 2 mujeres que asesinaron atropelladas por estar esperando el transporte público, sí, ¿verdad? Y luego también al señor que por la Olivares, y creo Leopoldo Salcedo, una de esas, así le cayó encima el auto, iba caminando y le pegó el auto en la cabeza, casi lo... Sí, así es. Luego también atropellaron a niños que estaban afuera de primarias, de secundarias. Entonces, vemos que el defender el derecho humano a la movilidad en Hermosillo ya ni siquiera es un tema solo de vehículos, lo que decíamos ahorita, ya es un tema de vidas. Y seguimos teniendo autoridades que prefieren poner más carriles para que los carros sigan pasando por encima de las personas, por encima de hasta nuestros propios derechos, ¿no? Y aquí lo más preocupante, que para seguir hablando de los datos, lo más preocupante es que el Ayuntamiento de Hermosillo, el alcalde Astiazarán, no solo hace una obra que iba en contra de los intereses de la ciudad, sino que ya salieron a admitir, todavía no nos dicen cuánto cuesta, pero ya salen a decir, no, es que fue todo recurso de Hermosillo. Te voy a decir una cosa, Hermosillo recaudó en 2025 por concepto de predial, y te voy a pasar inclusive ahí la ley de ingresos, el presupuesto de ingresos y demás, para que tú publiques este dato y que veas que es un dato oficial. Hermosillo en 2025 recaudamos por predial alrededor de 1,014 millones de pesos. 1,000 millones de pesos, vamos a ver. Pues el puente nos costó, o sea, todavía no sabemos el precio, pero está sobreprecio, pero mínimamente nos va ahorita en medio, o sea, en 500 millones de pesos. O sea, en la mitad de todos los prediales, la mitad de todos nuestros prediales de 2025 se fueron a una sola esquina de la ciudad, a un solo crucero de la ciudad, Solidaridad y Colosio. E insisto, ahí es cuando no solo en el Cabildo yo hago este llamamiento que tú indicas, de decir, nuestra autoridad municipal no está cumpliendo la ley en el sentido de la movilidad, sino también hice el segundo señalamiento. Te gastas la mitad del presupuesto de la ciudad, porque ellos afirman que es presupuesto 100% municipal, te gastas la mitad del dinero de la ciudad en una sola esquina, cuando tenemos más de 38 colonias colapsadas por el drenaje que no está funcionando.
Y eso sin contar ya pues, las colonias que tienen baches, esas ya son son alrededor de 1,100 colonias en Hermosillo, son arriba de 1,000, menos de 1,100, pero son alrededor de 1,100 colonias en Hermosillo. Y de esas más de 1,000 colonias, sabemos que más del 60% están hechas pedazos. Y luego hay un déficit de banquetas también. Y dejemos eso de que haya ciclovías, por ejemplo, allá en Pueblitos o en la Cuatro Olivos o en Los Olivos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con esa movilidad periférica a los centros de las ciudades? Porque hay una tendencia también nacional de primeramente atender los centros y olvidar las periferias, ¿no? Entonces aquí la verdad que la movilidad en bicicleta se da más en las periferias y mucha gente no tiene otra forma de acercarse porque no tiene acceso a automóvil o se les hace muy caro estar pagando transporte público, entonces prefieren la bicicleta, pero no hay infraestructura y la mayoría de las personas aquí en Hermosillo han manifestado a nosotros en estos 10 años, que estamos cumpliendo 10 años, nos han manifestado que si hubiera más infraestructura ciclista, sí se animarían a rodar, ¿no? Entonces ahí pues esa es una problemática que también nos está resolviendo. Y otra pregunta que te tengo que hacer ya que mencionaste presupuesto. Entonces Hermosillo en esta administración ¿se endeudó o de dónde está saliendo el recurso? A pesar de que somos creo que el más endeudado después de Monterrey. Sí, somos el segundo. Sí, somos el más endeudado, el país, digo, el municipio más endeudado de todo el país. Sin embargo, los ingresos del municipio son por diferentes rubros. En el caso, uno es el predial, otra cosa es el cobro del agua, otro son las participaciones federales, otro pues el presupuesto también estatal y demás. Hermosillo pasó de una bolsa de 5,000 millones de presupuesto a, ahora 2026, 10,000 millones de pesos de presupuesto. ¿Okay? De esos 10,000 millones, los 1,100 millones que comento yo, alrededor, son más de 1,000 millones, son por concepto de predial. Somos una de las ciudades que más recauda también per cápita por concepto de predial en el país. Eso es algo muy bueno, ¿por qué? Porque eso significa que los hermosillenses somos unas personas cumplidas, ¿no? Con la facilidad de hacer el pago con descuentos o con llamamientos, porque luego hay cobros hostigosos. O sea, el actual ayuntamiento ha optado por una cobranza agresiva de todos los servicios públicos. Tú sabes que si no pagas el agua llegan y te la cortan aunque ni tengas agua en tu casa, ¿no? Y del predial pues nada más no te sacan de tu casa porque... Y los tandeos siguen existiendo, ¿no? Exactamente. O sea, yo lo vivo, o sea, pero te cobran agua aunque tengas tandeo, ¿verdad? Sí. Exacto. Entonces el ayuntamiento de Astiazzarán ha tenido esa lógica agresiva de cobro de servicios públicos, lo que ha tenido como consecuencia que Hermosillo sea de las ciudades que más recaudan per cápita por el tema del predial, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a tener este presupuesto de más de 1,000 millones solo en 2025 por cobro de predial. Y ese es el dinero que te digo que presumen que fueron a tirar la mitad de ese dinero a una sola esquina de la ciudad, que es la del desnivel del Colosio Solidaridad, porque la obra nos costó 500 millones de los 1,000 millones que recaudamos, ¿no? O sea, es hasta a veces una burla. ¿Cuánto, ¿no? Es 500 millones si se traducen a millones de dólares? Son aproximadamente 28.5 millones de dólares. Y les voy a dar otra cifra. La ciudad de Utrecht en Países Bajos, que es la tercera a nivel mundial como paraíso de la bicicleta, le invierte 17.5 millones de euros, que vendrían siendo 20.5 millones de dólares, o sea, 20.5 millones de dólares anuales a la infraestructura ciclista que tiene y para aumentarla, o sea, mantenimiento para seguir aumentando. Entonces, 20.5 millones de dólares para una ciudad en un año convierte a una ciudad, si le inviertes en infraestructura ciclista y para las personas, en la tercera ciudad más importante en el mundo, con esta infraestructura. Y aquí se invirtieron 28.5 millones de dólares en una sola esquina, en un solo crucero. O sea, 10 millones de dólares más. Sí. Aquí en Hermosillo. Así es.
que en propia y nosotros se lo propusimos directamente ahí al ayuntamiento, que esa inversión de 412 millones se decía antes, al principio, se invirtiera. Por eso ya estamos bien preocupados porque en 16 cruceros conflictivos de la ciudad que vendrían a resolver la problemática de siniestros viales en Hermosillo si se atacaran ahí, ¿no? Con pues un rediseño más acorde a salvar vidas, ¿no? Bien, con esos 412 millones de aquel momento. 500 millones de pesos, que vienen siendo 28.5 millones de dólares, pues hubiéramos resuelto en este momento una gran problemática que tenemos como hermosillenses. Así la es. seguridad vial. Sí, entonces de eso viene todo este esfuerzo del que nosotros estamos platicando, de que personas como tú, que se vuelven referentes en la ciudad, que son expertos en los temas de movilidad, sigamos comentando qué es lo que realmente necesita la ciudad. ¿Para qué? Para que nos olvidemos ya de esos liderazgos en los que se gastan el dinero de la ciudad por hacer negocio. O sea, el dinero público está para eso, para invertir en la ciudad. Pero, ¿en qué se está invirtiendo? Porque invertir en una esquina, pues no es invertir en la ciudad, y mucho menos cuando, insisto, tenemos una ciudad que tiene sus necesidades muy claramente definidas, ¿no? El bacheo, la reparación de fugas, la reparación de los drenajes colapsados. Sin embargo, vemos que la actual autoridad sí tiene una toma de decisiones insensible, y no solo eso, cuando toma las decisiones, toma malas decisiones. ¿Por qué toma malas decisiones? Pues lo acabamos de comentar. Invierte para no resolver los problemas reales de la ciudad. Entonces dime si esa no es una mala decisión de gobierno, ¿no? O sea, hacer un gasto tan oneroso, gastarte la mitad del presupuesto recaudado por prediales, gastarte la mitad de tu presupuesto municipal en una obra que no resolvió el problema de tránsito. Y van a incluir ahí lo que se gastó en influencers y en publicidad y todo el mega inauguración que nos puso como meme nacional a nivel nacional, sí, e internacional. Que se ha cuestionado ¿también? Mucho al actual ayuntamiento sobre ese gasto, y a pesar de que ellos siguen respondiendo con opacidad, no solo en los medios públicos, sino también en los temas administrativos, porque eso es muy claro, ¿no? Hay que comentárselo también acá a los seguidores. Como regidora yo he agotado las instancias, inclusive en las propias sesiones de cabildo, he cuestionado las cantidades de la infraestructura, como lo fue el paso a desnivel, y siempre se nos ha dado respuestas que no satisfacen, ¿no? O más bien que no dan una cifra, no solo la que nos quieran dar, o sea, ya después averiguamos nosotros si es real o no, ¿no? Que seguramente pues van a dar la cifra que ellos quieran, pero ni siquiera se ha tenido la responsabilidad por la autoridad municipal de admitir a qué tanto ascendió el gasto. Ya admitió el alcalde que hay un sobrecosto en la obra, y tenemos que seguir determinando cuál fue ese real sobrecosto. Y algo que quiero mencionar también, si entramos aquí a la página de transparencia, podemos buscar el contrato del desnivel Colosio Solidaridad, y no aparece. No aparece. Si hay dados de altas, otro tipo de contratos, en otras negociaciones que ha tenido el ayuntamiento, ¿no? Pues sale la renta de las patrullas, sale el contrato de la renta de los camiones recolectores, salen otros contratos. Pero particularmente ese contrato todavía, a pesar de que sí existe, no ha sido publicado ni siquiera en las plataformas de transparencia del municipio. Que también es una obligación. Que también es una obligación. Legal. Exactamente. Entonces, yo para ir concluyendo me quedaría con eso. Primero, siempre exigir este respeto del derecho a la movilidad, ya no solo por un tema de espacio público, sino por un tema de vida. De seguridad en Hermosillo, personal. Exacto, ya hablamos, cuando hablamos de temas viales, ya estamos hablando por ende de tema de seguridad. Por lo que yo comentaba, ya estamos, somos la ciudad también número 1 por pérdidas de vidas por siniestros viales. Sin embargo, ¿por qué también entra el tema de la seguridad? Porque ahí están los oficiales de tránsito. Un municipio está obligado a tener responsables respecto a las vialidades, ¿no? Entonces también como ayuntamiento tenemos que comenzar a ver el tema del derecho a la movilidad como un tema de seguridad, un tema de derecho de acceso al espacio público, y lo que nos encanta a nosotros también, los espacios de infraestructura verde, ¿no? O sea que han sido también una deuda del actual ayuntamiento, pero yo sí lo afirmo, hay dinero suficiente en Hermosillo, lo acabamos de platicar,
para tener una perspectiva de movilidad segura y acorde a la pirámide de movilidad, acorde a la ley. O sea, hay dinero suficiente, solo que vemos que se prefieren optar por obras que a lo mejor a través de las redes sociales o a través de los medios pueden generar una tendencia, una visión. A mí me gusta llamarlo simulación. De progreso y de ¿cómo se dice? De desarrollo, ¿no? Sí, pero pues sabemos que la movilidad y la modernidad viene en bicicleta. Así es, y sobre todo con derechos, en bicicleta y con derechos. Y con derechos. Así es, todos tenemos el derecho a movernos como nuestra necesidad o nuestra vida nos lo permita. Sin embargo, las autoridades sí estamos obligadas a privilegiar cierto tipo de movilidad, y es la movilidad más segura, que es pues la de los peatones, la de los ciclistas y la del transporte público, las medidas alternas de movilidad. Bien lo dices, con derechos. Eso es lo que nosotros también estamos buscando, que se respeten los derechos de los seres humanos, de quienes somos los que vivimos aquí. Y muchos no tenemos la capacidad económica, por ejemplo, para poder traer el auto último modelo que nos está ofreciendo ahí el vecino del norte o Europa, pero tengo también el derecho a usar de la misma manera la calle para poder acercarme, mis beneficios personales en el sentido, por ejemplo, que la alimentación, la salud, tu trabajo, el trabajo, el estudio y la recreación, y la cultura también, ¿no? El arte y la cultura también, con seguridad. O sea, tener la seguridad de que si yo salgo caminando en patines o en auto o en bicicleta o en moto, voy a regresar a mi hogar. Eso es lo que queremos los seres humanos, y eso es lo que les pedimos a ustedes que trabajan ahí en este caso en el ayuntamiento. Y bueno, pues eso creo que me parece que nos entendimos hoy. Espero que hayamos mandado el mensaje de entendimiento, de construcción de esta narrativa y mantenerla en el tiempo, del derecho humano a la movilidad y la seguridad vial. Una cosa última que te quiero preguntar, y si quieres agregar algo más adelante, para precisar, ¿qué pasa con las fotomultas? ¿Continúan? ¿Ya se acabó en Hermosillo? Sí, eso es algo muy positivo que se logró ahí con las y los diputados de Hermosillo. Desde el Cabildo voté en contra de la ley de ingresos que exigía este tipo de multas. Al pasarla al Congreso, los diputados hicieron lo propio, y sí, ahí venía en la ley de ingresos un párrafo en el que autorizaba al Ayuntamiento de Hermosillo a utilizar mecanismos tecnológicos para llegar a esta resolución de conflicto, que ellos vieron un mecanismo de resolver el conflicto del exceso de velocidad, de los choques vehiculares. Dijeron, pues ponemos fotomultas, ¿no? Dijeron, una visión completamente recaudadora. ¿Qué sucede? Estaban colocando fotomultas en vialidades donde no eran tampoco las de mayor tránsito, más bien las de mayor conflicto vehicular, las de mayores siniestros, e inclusive se violaba el derecho humano del ciudadano al debido proceso. ¿En qué sentido? Cuando tú tienes a un oficial de tránsito que te infracciona, tú tienes la certeza jurídica de que primero este oficial tiene la capacidad para intervenir a ti, en tu vehículo, en tu libre derecho al tránsito, que está recabado en el 11 constitucional. Entonces, solo un oficial de tránsito tiene esa facultad, ¿no?, de suspender tu derecho al libre tránsito, tu derecho humano al libre tránsito, para intervenirte y en este caso hacerte una falta administrativa, una amonestación, si es el caso, ¿no? Porque no siempre... Por si tienes tú alguna conducta que pudiera, en este caso, parecer sospechosa, ¿no? Como dicen, y ahí te interviene, ¿no? Pero tampoco por sospechosos, ¿no? Exactamente. Entonces, existe, esto es lo que le da esa seguridad o esa garantía del debido proceso al ciudadano, este contacto con un agente de tránsito. Entonces, cuando tú hablas de mecanismos electrónicos para infraccionar en la ciudad, violas el derecho a esa certeza jurídica y a ese debido proceso que genera el contacto del oficial de tránsito con el ciudadano. ¿Y qué sucede? Ya no si estábamos hablando de mecanismos tecnológicos, ya no estábamos hablando solo de fotomultas, estamos hablando también de radares de velocidad. Y todo lo que pudiera sumarse ahí. Exacto. De cámaras en cualquier sentido, en cualquier tipo de cámaras, no solo las que pueden captar la velocidad, radares y otro tipo de herramientas.
Entonces, este fue el derecho humano al debido proceso, fue lo que ponderó el Congreso del Estado para decir que una Cámara determine a quién van a multar y a quién no, pone en estado de indefensión a las y los hermosillenses. Entonces se vota en contra en el Congreso, el ayuntamiento lo acatamos en automático y hasta el propio alcalde Astiazarán sale a admitir que no sería una política pública que utilizaríamos en la ciudad, y yo lo aplaudo de manera directa, no solo porque hay que apostar a la educación vial, sino porque seguir con lógicas recaudatorias ya vimos que no nos trae solución. Y hablando de educación vial, ya para terminar, no hay, pues no hemos visto por ninguna parte un programa integral de educación vial en el Ayuntamiento de Hermosillo, ¿o lo hay? No, para nada. Inclusive se abandonaron pues estas prácticas de acudir o de tener estos convenios con las instituciones educativas para que el ayuntamiento comience a formar en temas de educación vial. Sí, hay que recordarlo, lo mencionábamos al inicio del programa, cuando tú tienes 16 años puedes acudir, tienes el derecho a tener tu licencia de tránsito, sin embargo, ya no existe esta adhesión a los programas educativos o esta intervención de los ayuntamientos, del Ayuntamiento de Hermosillo particularmente, de la Policía Municipal, para dar esta formación o esta responsabilidad vial. Antes existía, se eliminó esta responsabilidad, sin embargo, pues es necesario hacer algo al respecto. Ok, pues muchas gracias, Fanny, por estos diálogos, por la movilidad y la seguridad vial. De verdad que estuvo bien interesante la información y los datos. Ahí te encargamos los datos duros, esos de los que nos hablaste. Y amigas y amigos de Cultura Bike, pues si les gustó, comparten esta iniciativa en su segunda temporada de Cultura Bike México. Pues ¿para qué? Pues para que entendamos todas y todos de cómo está la situación en nuestras calles cercanas, pero también a nivel regional y nacional. ¿Por qué? Porque también conocemos cómo está el acontecer en esta materia a nivel nacional e internacional, y bueno, mucho de lo que se habló aquí es de lo que se está hablando en otros foros, y ojalá que esto les pueda ayudar a ustedes para que tomen decisiones y podamos entre todas y todos tener una mejor conciencia a favor de la vida para disminuir los siniestros viales graves y fatales, y que no se metan ustedes mismos en situaciones de riesgo, no nos conviene a nadie. Exactamente, y para evitar esas situaciones de riesgo, primero hay que utilizar mecanismos de movilidad alterna, no solo el coche. Cuando estamos en el coche, practicar la paciencia, no nos queda de otra. Sí, la conciencia, ¿no? La conciencia y ser responsable, saber que la prioridad no somos los que estamos en los vehículos, sino los que están allá afuera, ¿no? Y es nuestra responsabilidad cuidarles también. Así es, muchas gracias, nos estamos viendo, hasta luego, bye bye.